Bueno, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Steven López Asensio. En este video vamos a estar hablando sobre la importancia de los teoremas de Green, Gauss y Stokes en la ingeniería. De mi parte, voy a estar hablando sobre por qué Green y Gauss pues en la ingeniería de sistemas. Básicamente eso nos ayudan a modelar flujos de información y recursos en redes, simplifican cálculos de carga computacional y transferencia de datos y aplican procesamiento de imágenes y simulaciones de sistemas distribuidos. Muchas veces necesitamos cuantificar el flujo de información de recursos desde el ancho de banda de una red hasta la intensidad de píxeles en procesamiento de imágenes. Y pues los teoremas de Green y de Gauss nos permiten transformar integrales complejas, como por ejemplo recorrer cada enlace o nodo de una red en integrales sobre dominios más sencillos, lo que acelera la evaluación de métricas críticas. En cuanto al teorema de Green, básicamente en el ámbito de sistemas podemos imaginar de que podemos imaginar la ecuación que tenemos aquí en pantalla, que representa la tasa de cambio de datos en las direcciones X y Y dentro de un área del plano. El teorema de Green nos dice que la integral de línea que recorre el perímetro C, es decir, la cantidad total de datos que sale o entra, es igual a la integral doble de la derivada de rotación interna. Básicamente, pues en términos de procesamiento de imágenes, si consideramos P y Q como componentes de un campo de gradiente de brillo e intensidad de píxeles, Green nos ayuda a relacionar la detección de los bordes, básicamente la integral sobre el contorno de un objeto con la variación interna de la imagen. Y pues para obtener el área de un servicio y un centro de datos podríamos cuantificar el total de flujo de paquetes que entra y sale por los routers en el perímetro. Y pues según Green basta con medir la divergencia rotacional dentro del área para conocer ese valor sin recorrer cada enlace del perímetro. Entre las aplicaciones que tenemos de este teorema pues en la ingeniería de sistemas, en visión por computadores, los algoritmos de detección de bordes usan operadores diferenciales muy cercanos. Con Green podemos ver que esa operación como integrar sobre un contorno en lugar de sobre todos los píxeles del interior. Modelado de redes, podríamos imaginar una subred local en lugar de medir todo el tráfico en cada router de límite. Green nos permite deducir el flujo neto midiendo la variación del tráfico de cada nodo interno, los paquetes que entran y los paquetes que salen. Ya por otro lado tenemos el teorema de Gauss, que en ingeniería de sistemas podría ser un campo de velocidad de flujo de datos entre un servidor 3D, por ejemplo, con ciertas coordenadas, y Gauss nos dice que el volumen total de los datos procesados en el interior equivale al flujo que sale por la superficie del servidor. Podríamos llegar a pensar en la simulación de enfriamiento de un bloque de silicio, donde F ahora es el flujo de calor en 3D, y pues en este caso Gauss nos permite calcular el calor total disipado midiendo solo la temperatura y gradientes en la superficie. Continuando con por ejemplo las aplicaciones que podemos tener de este teorema en la ingeniería de sistemas, nos podríamos encontrar con análisis de carga computacional en servidores volumétricos, modelado de flujo de aire y refrigeración en centros de procesamiento de datos, integridad de datos en sistemas distribuidos y procesamiento de volumen de imágenes médicas. También tenemos digamos que podríamos hablar de las metodologías de uso en ingeniería de sistemas. Para el modelado del dominio se puede definir la región 2D o el volumen 3D. Podríamos usar el teorema de Green, en la otra podríamos usar el teorema de Gauss, pues para obtener esas coordenadas apropiadas. Podemos identificar los campos vectoriales, flujo de datos, flujo de calor, gradiente de la imagen, etc. Verificar condiciones, regiones simplemente conexas y frontera continua con derivadas continuas. Escoger el teorema dependiendo del caso en el que vamos a trabajar, si es con Green, con Gauss, para casos planos con Green, para volúmenes con Gauss, y calcular la integral de las fronteras, sea interna o externa. Si la superficie es curva, es más sencilla usar el teorema para reducir dicha dimensión. Y pues la interpretación de los resultados.
Entre las ventajas y desventajas que podremos encontrar en ambos, encontramos las que se ven acá en pantalla. En cuanto a los beneficios que encontramos, la reducción de dimensiones de 2D a 1D o de 3D a 2D, menor carga computacional y claridad geométrica funcional en el flujo de datos y energía. Y pues también tenemos una fácil integración con los algoritmos de control y monitoreo en tiempo real. Precauciones a tener en cuenta, pues requiere de contornos cerrados y campos suaves. Regiones con huecos o discontinuidades exigen para el dominio, y debemos asegurar que la orientación de la curva en relación a la superficie sea coherente. Y pues también en las aplicaciones reales la frontera puede ser irregular, y pues usar aproximaciones numéricas con mallas infinitas. Y ya para concluir, pues tenemos que digamos que algunos de los temas que concluimos aquí en la pantalla, pues básicamente Green y Gauss son pilares matemáticos que trascienden el cálculo teórico, se integran directamente a las herramientas de simulación y de monitoreo de sistemas reales. Su aplicación en detección de bordes, flujos de datos o gestión térmica muestra cómo la teoría matemática se traduce en soluciones prácticas y optimizadas, en este caso para la ingeniería de sistemas. Podríamos terminar de validar las condiciones de aplicación y cuando se trabajen con dominios irregulares, adaptar los dominios o recurrir a métodos numéricos basados en mallas. De verdad, muchas gracias por la atención. Eso es todo. Buenas, mi nombre es David Ocampo y pues este trabajo es entregado junto con Carlos Lemos, primero explicando lo que es una teoría de Green. ¿Qué hace la teoría de Green? Básicamente la teoría de Green convierte una integral en una línea alrededor de una curva cerrada. También lo que hace es que esta curva cerrada lo convierte en una integral sobre una área que la encierra. ¿Qué aplicaciones podemos tener de esto en la ingeniería? Por ejemplo, en mecánica de fluidos. Calcular la circulación de un fluido alrededor de un obstáculo. También lo podemos usar en electromagnetismo, que es analizar el trabajo realizado por un campo magnético. Y pues también lo podemos utilizar en diseño estructural para evaluar tensiones en materiales con formas de integrales. El segundo teorema es el teorema de Stokes. Este lo que hace es relacionar una integral de línea alrededor de una curva con una integral de flujo sobre una superficie que la curva bordea. Esto se puede usar en áreas en el campo de la ingeniería, por ejemplo en aerodinámica, que es calcular la circulación del aire alrededor de un perfil alar. El segundo, generadores eléctricos, estudiar cómo se induce corriente en una bobina rotando dentro de un campo magnético. Y el tercero, oceanografía, que es predecir patrones de corrientes marinos. El tercer teorema es el de Gauss o el de la divergencia. Básicamente este lo que hace es transformar una integral de flujo sobre una superficie cerrada en una integral triple sobre el volumen que las encierra. ¿En qué se puede aplicar este teorema? Se puede aplicar, por ejemplo, en flujo de fluidos, medir cuánto es el agua que sale de una tubería de filtraciones. También se puede aplicar en campos eléctricos, que es calcular la carga total dentro de una esfera usando el flujo eléctrico. Y también se puede aplicar en el clima, modelando el flujo de calor o aire en la atmósfera.